Matías, ¿cómo te va? Buen día. Hola Matías. David, Greta, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bien lo dicen ustedes, la figura de Giorgia Meloni se está incrementando y se está, sobre todo, llenando de poder a nivel europeo. Luego de lo que fueron las elecciones de hace 2 semanas aquí en Italia, que en realidad se seleccionó el Parlamento Europeo, Giorgia Meloni, que obtuvo una gran cantidad de votos, fue una de las fuerzas más votadas, Fratelli d'Italia, los hermanos de Italia, aquí en Italia, y esto le permitió volver y mantener su lugar en el Parlamento Europeo. ¿Por qué decimos que es importante y por qué ustedes hablan de este robustecimiento? Justamente porque Giorgia Meloni ha logrado en estos últimos días adquirir, en realidad sumar a su bloque dentro del Parlamento Europeo a varias figuras de la derecha europea, lo que les permite ocupar el tercer lugar en cuanto a fuerzas dentro del Parlamento Europeo. De esta manera desplaza al Partido Liberal, uno de los partidos más fuertes que hay a nivel europeo, sumando a personajes de Francia, sumando a personajes, por ejemplo, de Rumania, de la República Checa, importantes figuras que se suman al lugar de Giorgia Meloni, aunque hay que decir una cosa, Giorgia Meloni que no ocupa un lugar de tanto poder dentro del Parlamento, más allá de esto, y ustedes me van a decir, Matías, pero ¿por qué no está siendo claro? Si estás diciendo que se está empoderando, ¿por qué no ocupa un lugar de tanto poder? Justamente por la división y la manera en la que funciona el Parlamento Europeo, básicamente Giorgia Meloni, persona, Giorgia Meloni como jefa de los ministros de aquí de Italia, no está ocupando un lugar tan importante allí. Esto obviamente ha generado su reproche, ya la conocemos, la hemos visto, estamos ahora en la región de la Puglia, hace una semana estuvo acá Javier Milei reunido justamente con Giorgia Meloni y veíamos estas fotos, estos abrazos, esta relación tan fuerte que hay entre los dos mandatarios y justamente es un reflejo de esto. Giorgia Meloni dice y le dice al Parlamento Europeo, yo fui elegida por los italianos, las fuerzas de derecha están siendo elegidas por los ciudadanos europeos, necesitamos tener más voz dentro del Parlamento. Bueno, esto será un tema a desarrollar. Sí. Y otro tema muy importante, compañeros, es la división, en realidad una decisión que tuvo el Parlamento, en este caso italiano, que es la división entre lo que es el Estado italiano y las funciones del Estado italiano Sí. y las funciones de las regiones. Esto fue una modificación que se hizo en el año 2001. Desde ese momento ya se empezó a hablar de esta diferencia, pero siempre surgió una gran duda. ¿Por qué decimos esto? Porque en materias de seguridad, de política de inmigrantes, en materia también de infraestructura, por ejemplo, es el Estado italiano el que tiene que ejercer y dar las directivas. En cuanto a situaciones, por ejemplo, de bienes culturales, que ahora vamos a hablar, porque yo sé que también están curiosos de saber en dónde estoy, Sí. de cosas culturales, de materia de salud sobre todo, hay un problema muy grande, porque estos son las regiones lo que se tienen que encargar. Esto salió hace poco, el Parlamento ya lo decretó, falta todavía la firma del presidente, que en este caso sabemos que es muy importante, y que salga esto en un boletín oficial y allí se Matías, implementará. Sí, es muy interesante lo que decís en virtud del espejo de lo que está pasando en la República Argentina con las decisiones gubernamentales de Javier Milei, que les dice a las provincias, en este caso son provincias, allá son regiones, bueno, hay cuestiones autonómicas de las cuales ustedes se tienen que hacer cargo. Esto también pasa con la derecha en Italia, por lo que estás contando. sí, exactamente. Y como te decía David, esto fue una votación hace muy poco tiempo, se aprobó en las dos cámaras aquí en Italia y esto le da el poder. Hay una cosa muy importante que son unos parámetros que se tomaron, que tomó el Estado en realidad cuando se vota esta nueva legislación, que tiene que ver con la desigualdad, porque pasa lo Claro. mismo que en Argentina. Sí. Aquí en Italia, las regiones del norte son mucho más ricas. Entonces, en cuanto a materia de salud, es uno de los puntos que más ha tocado Meloni y que más ha recortado, porque hay que decirlo, ha recortado un grande gasto en cantidad de salud y sobre todo en virtud de salud. Esto, por supuesto, que hace que las provincias y las regiones del sur Sí. estén en una situación de vulnerabilidad, que estén en una Desventaja, claro. situación claro, porque Claro. las regiones del norte tienen dinero, tienen gestión, entonces solucionan todo mucho más rápido y que en el sur la gente queda Ahí realmente justamente, desabastecida. Mati, ahí justamente quería hacer foco y consultarte, porque si bien la imagen de Giorgia Meloni crece a nivel mundial, me gustaría saber cuál es la repercusión que tiene en Italia. Cómo la gente, Bueno, cómo está tomando estos días de su mandato, cómo lo reciben, teniendo en cuenta este dato que vos contabas de las regiones, ¿no?
Bueno, tengamos en cuenta esto. Giorgia Meloni fue, lo decía hace un rato, fue una de las fuerzas más votadas en Sí. Italia en cuanto a el poder en el Parlamento, a llegar al Parlamento. Aquí en Europa la política funciona de esta manera. Hay una política nacional del país en donde Giorgia Meloni es la primera ministra de aquí de Italia y al mismo tiempo ella fue elegida como representante de Italia, una de las representantes de Italia, para votar y poder ejercer su lugar y su voz, sobre todo en el Parlamento. La generación italiana que más la vota en Italia, hay que decirlo, es la generación más grande, quizá Claro, a diferencia de lo que se claro, habla un claro. poco en Argentina. Exacto. Y lo que sí hay que decir, compañeros, es que en Italia la tasa de voto es demasiado baja. De hecho, en las últimas elecciones hubo un llamado muy grande de parte de los jóvenes a través de las redes sociales, a través de Ujú. movilizaciones, por lo que está pasando también en Palestina, de decir, bueno, nos toca a nosotros, que somos los que tenemos el poder de voto, salir a las urnas y dar nuestro voto, porque si no, no Bien. nos quejemos por lo que están haciendo Exacto, los más exacto. grandes. Y Bueno, es lo que Matías, está pasando y es lo sí. que sucedió. Te lo pregunto cortito, ya como para ir cerrando, pero no podemos dejar pasar el lugar magnífico donde estás ubicado, un punto turístico muy elegido por algunas personas, pero tal vez en algunos casos no tan conocido. Sería bueno para que nos cuentes un poquito, nos des un pantallazo general de este lugar. Sí, vamos a caminar un poquito porque Dale. quiero que ustedes vean este lugar que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que fue sancionado en el año 1996, y son estos trulli, Hermoso. ¿no? Son Sí. estos trullis que son estas estructuras, estas casitas hechas de piedra, que Ujú. fueron hechas de piedra justamente porque los patrones en la mitad de la Edad Media les decían a los campesinos, ustedes pueden construir su casa, pero la tienen que hacer de piedra sin mortero para que ustedes puedan llevársela o para que se tengan que destruir en caso de que eso suceda. Bueno, de esa manera surgen estas estructuras, surgen los trullis con unas imágenes muy curiosas que ven ustedes en los techos, son unos dibujos que hacían justamente los campesinos y que básicamente funcionaban para distinguir las familias. Hay algunos trullis que son más grandes que otros, ustedes van a ver que ahora Sí. se han convertido Muy en pintorescos, distintas, hermosos. sí, La se verdad han que sí. convertido. Hay que decirlo, Greta, que esta no es la mejor época para venir a los Trulli porque Sí. hace mucho, mucho calor. Calor, Acá en sí. Italia son casi las 6 de la tarde, ya está bajando un poquito el sol, pero la verdad que está complicado. Y le voy a pedir a mi camarógrafo que me acompañe, porque les quiero mostrar algo, voy a ver si llego, si me dan A unos ver, minutitos, dale. porque acabo de ver cuando venía para aquí, vi una camiseta que ustedes la van a reconocer, obviamente. Acá la gente pasea, muchos turistas, hay que decirlo, mucha gente extranjera más que italianos en la zona de la Puglia, una zona que está tomando valor en estos últimos años y que por supuesto en esta diferencia norte-sur que mencionábamos hay muchos problemas en materia de infraestructura, justamente trenes, buses que no funcionan, ciudades que están desconectadas. De hecho, para llegar al Verovelo uno no puede llegar en tren. En Italia funciona muy bien el tren y aquí uno no puede llegar en tren. Así que vamos a seguir caminando un poquito para que ustedes vean Sí. estas camisetas que las vi más temprano y quiero que ustedes la vean también porque es un poco sentirse como en casa. Para quienes nos fuimos, Dale, 10 segunditos y más que estamos tenemos que lejos ir cerrando, Mati, dale. Fantástico. Sigamos, corremos Dale, porque eso. quiero mostrarles esta para cerrar el móvil, David, porque Ah. realmente es impresionante. Miren ustedes la camiseta que hay aquí en este local. Me imaginé. Ah, y sí. El y lo Napoli, mitad Y sí, Napoli, mitad Maradona, claro. Argentina, ¿no? Y no Claro. puede ser de otra manera. Emoción. Mitad Nápoles, mitad Argentina. Estamos en la Puglia, muy cerquita de la campaña donde está Nápoles, así que me parece que es un lindo lugar para cerrar esta nueva Excelente, comunicación con ustedes. Matías. Excelente. Gracias, Matías. Te mandamos un fuerte abrazo. Será hasta un nuevo encuentro seguramente en cualquier momento. Hasta la próxima, compañeros.